Bueno, Celia, estamos cambiando ideas sobre la situación económica del país y qué hace un empresario en medio de un contexto como el que estamos viviendo hoy. Bueno, el tema es que cuando la situación es tan incierta como es acá, nosotros no tenemos una proyección económica, alguna estabilidad en la proyección económica como para poder tranquilizarnos. Por lo cual, la tranquilidad tiene que venir de nosotros y no tiene que venir de afuera, porque afuera no hay ningún indicador que nos diga tranquilízate, quédate tranquilo que no va a pasar nada. Al contrario, todos los indicadores asustan. Entonces es el momento en donde nosotros tenemos que poner más de nosotros que en otro tipo de situaciones porque la realidad no nos acompaña. ¿Cómo hacemos para estresarnos? Cuando nosotros interpretamos que una situación es amenazante o que no tenemos el control de la situación, entramos en un circuito de estrés. O sea, hacemos que el organismo se ponga en alerta por el miedo a que no sabemos lo que va a pasar ni tenemos la sensación de poder manejarlo. Cuando nosotros en el futuro ponemos algo que es amenazante para nosotros, no podemos accionar. Yo no puedo accionar en lo que voy a hacer mañana a las 6 de la tarde. Puedo pensar que me va a ir mal en una reunión que voy a tener mañana a las 6 de la tarde, pero yo no puedo accionar. Tengo que esperar a que llegue mañana a las 6 de la tarde. Por lo cual la angustia está producida por hacer una proyección negativa y no tener la posibilidad de accionar porque está en el futuro y no en el presente. Solamente podemos accionar en el presente. Quizás cuando yo tenga la reunión mañana a las 6 de la tarde, cuando me digan algo, ahí voy a poder manejarlo y seguramente no voy a tener tanta angustia ni tanto temor como el que tengo hoy cuando me lo imagino. Porque hoy, ante la tragedia, ante el desastre, ante la posibilidad de que me vaya mal, no tengo absolutamente nada que hacer. Lo único que puedo hacer es angustiarme, pero lo que no puedo hacer es accionar. Y la falta de acción es la que genera la angustia, y eso es un círculo en que cuando uno está angustiado genera estrés, y bueno, y ahí viene el círculo. Y acá viene la gran pregunta, porque creo que en general pretendemos no anticiparnos a los hechos, pero nos cuesta mucho no angustiarnos previamente. ¿Algún tips, alguna idea como para entrenar nuestro cerebro para que no se esté dando manija es muy interesante anticipadamente, hablando en términos así? Es muy interesante lo que decís, pero porque nosotros no podemos dejar de anticipar. El cerebro es como, imagínatelo como un péndulo que va hacia atrás, hacia nuestro pasado, pasa por el presente y va hacia el futuro. Nosotros tenemos que tener un mañana, por lo menos el mañana, la semana que viene. No podemos vivir el aquí y ahora, como muchos dicen, todo el tiempo, porque bueno, es pendular. Okay. Entonces, proyectar vamos a proyectar, porque esto es una actividad que tiene el cerebro. Siempre va a ir para adelante buscando amenazas o buscando algo para tratar de que, para ayudarnos a sobrevivir. Por lo cual, proyectar vamos a hacerlo. El tema es el contenido que le vamos a poner a la proyección. Si nosotros le ponemos un contenido amenazante, nos llenamos de angustia y de estrés en este momento. Si nosotros pensamos que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, lo cual es cierto, porque nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro, pero que contamos con las herramientas internas como para afrontar aquello que pase en el futuro, eso calma nuestro presente. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Hay gente que es más optimista y puede decir me va a ir bien. También se calma hoy. Tampoco sabe si le va a ir bien o mal en el futuro. Claro. Pero al pensar que hoy pensando que mañana le va a ir bien, hoy no se angustia. Yo no le puedo decir a una persona que tiene miedo, deja de tener miedo y pensá que te va a ir bien, porque no funciona así la cabeza. Sí le puedo decir a una persona que tiene temor en el futuro por cualquier cosa a la que le teme en el futuro, que ponga la opción de que pase lo que pase, puede contar consigo mismo. Entonces, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero sé que voy a hacer todo lo mejor que pueda para poder salir de la situación, sea mala, sea más o menos, o sea buena, no voy a tener ningún problema. El contar conmigo en el presente me calma y no me genera estrés. Es decir, que hay una relación directa entre la autoestima y el estrés. Entre la seguridad de que uno cuente con uno, sí, en ese sentido sí. En la capacidad que tenemos
para poder sortear y salir de las malas situaciones. En Argentina es fácil encontrarlo, porque como nosotros hemos tenido tantas crisis, podemos ir para atrás y todos nosotros individualmente en nuestra historia hemos salido adelante, individualmente. Entonces vos podés ir a cualquiera de las crisis, como tenemos un montón de crisis, podés ir a cualquiera y saber que pudiste, que tuviste las herramientas internas y emocionales para poder enfrentar la situación. Algunas veces mejor, otras veces peor. Pero uno tiene que poder tomar, en este caso, la experiencia de haber salido, aunque el costo a veces emocional es alto, pero hemos salido adelante, así que ¿por qué no ahora? O sea, contar con uno, de alguna manera sí, contar con uno. Bien, y la pregunta es, ¿qué rol juega el entrenamiento? ¿En qué medida yo me puedo entrenar para estar en mejores condiciones para enfrentar estas situaciones? El entrenamiento en la mente lo es todo. El training mental, el fitness mental, hoy se sabe que cualquier situación que uno repita logra dominarla y logra dominar. Uno puede gestionar adecuadamente las emociones, uno puede aprender a gestionar las emociones, puede cambiar la manera de pensar. Hoy se sabe que los pensamientos modifican la estructura del cerebro. Antes se creía que no, y nosotros nuestra manera de pensar va cambiando la estructura, el seso, la estructura la va cambiando y la va modificando. Por lo cual nosotros en materia de mente y de cerebro y de alcanzar el bienestar o tener un equilibrio emocional bueno para nuestra vida, podemos hacer lo que querramos. Es como una persona que nunca fue al gimnasio y la puedes poner en un gimnasio. De a poco va entrenando y puede lograr este equilibrio emocional que tiene que ver con gestionar adecuadamente las emociones y tener un pensamiento que no sea nocivo y que sea no alentador, sino que tenga una actitud la persona en la vida que pueda salir adelante de todas las vicisitudes y de todos los obstáculos que se le presenten en el camino. Claro. Con lo cual el entrenamiento aquí juega un rol importantísimo para modificar esa estructura mental. Exactamente, es lo único que te va a llevar a lograr tus objetivos de una buena manera y sanamente, ¿no? Porque uno muchas veces los logra, pero a costos emocionales muy altos y se enferma en el camino, ¿no? Claro. Se estresa, tiene enfermedades. ¿Y qué pasa con esa misma persona que tiene que enfrentar sus problemas personales dentro de un contexto laboral en una empresa donde están viviendo con nerviosismo, con tensión? Bueno, depende mucho de la estructura mental de cada persona. O sea, hay gente que tiene más herramientas internas naturalmente. Hoy se sabe que la resiliencia, que es un término que está muy de moda, tiene un alto componente genético. Hay gente que naturalmente tiene más facilidad para llevar los malos momentos sin un costo, sin que le quede tanto daño emocionalmente hablando. Y hay otras personas que no, hay otras personas que tienen muchas más dificultades y esas personas tienen que entrenarse más, que pueden, aunque no lo creas, esta falta de genes listos para la lucha y para salir adelante, se pueden, por supuesto, crear a través del entrenamiento y de tener una estructura emocional y una ayuda que hace que pueda salir de la situación que tiene. Pero hay gente que hay gente que ha vivido tragedias en la vida y no vive la vida como si fuera una tragedia, y hay personas que no les ha pasado nada y viven la vida como si fuera una tragedia. Cuánta verdad, cuánta entonces, verdad. Claro, entonces vos me decís qué le pasa a una persona en una empresa y se le puede sumar, depende de las características de personalidad, se le pueden sumar todos los problemas en la empresa y los económicos y los familiares o no. Y esto depende mucho de cómo cada uno tome las cosas, más que de las cosas en sí mismas, sino cómo uno toma las cosas. Vos sabés que hablando de entrenamiento me acordé de un libro de Vicenzo, hace como 30 o 40 años. Él decía que se entrenaba con imágenes mentales para poder previamente entrenarse antes de ir a la cancha, conociendo los hoyos que tenía que enfrentar. Él se los imaginaba y practicaba sus movimientos en forma mental. Hoy se sabe, con estudios de resonancias magnéticas funcionales, que una persona, se han hecho estudios, ¿no? Porque te dan una partitura a vos y una partitura a mí, y a vos te dan un piano y te hacen tocar el piano durante 1 hora por día con esa partitura, y yo durante 1 hora por día pienso en que estoy tocando la partitura. No toco el piano. Bien. Solamente
la hago mentalmente mientras vos la haces en el piano con las teclas. Después de un determinado periodo, vuelven a ponerlos en un resonador magnético funcional y ambos, el que tocó el piano y el que pensó que estaba tocando el piano, han hecho el mismo surco mental. O sea, en el cerebro está la misma marca del que practicó en el piano y del que lo pensó. Esto era lo que hacía De Vincenzo. Cuando uno se imagina, el cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad. Por eso cuando vos pensás que, no sé, que no vas a llegar a fin de mes, vos no estás en el fin de mes, estás en hoy. Sin embargo, uno se pone, yo pienso en algo negativo y me pongo nervioso ahora. Y yo sé que estoy acá hablando con vos y lo que estoy pensando no está en esta realidad, pero mi cerebro no lo sabe, por eso me pongo nerviosa. Entonces, las proyecciones que yo hago, lo mental y lo real, para el cerebro no hay ningún tipo de distinción. Por eso, pensar en que toco el piano o tocar el piano es exactamente lo mismo. Lo que hacía De Vincenzo era entrenar la cabeza y que después cuando lo lleva a la realidad, en realidad ya está. Para la mente no había, para el cerebro no había ninguna diferencia. Para él sí, una cosa es estar en la cancha y otra cosa es pensarlo, pero para su cerebro no. Qué bárbaro. ¿Sabes en qué estoy pensando? En tu libro, en el GPS mental, vos hablas del entrenamiento de un conductor de un taxi en Londres. En Londres. Contanos, por favor, esa experiencia, que me parece algo extraordinario ese ejemplo. Bueno, ahí empieza en realidad la vida de la neurociencia. Eso fue en el 2001. Dos científicas le pusieron un resonador magnético funcional a los taxistas de Londres, porque los taxistas de Londres estudian 4 años, durante 4 años van como si fueran una universidad para poder aprender todas las calles, todos los recovecos que tiene Londres, y el examen se llama Knowledge y es 3 preguntas nada más. Después de 4 años que estudian, le hacen 3 preguntas. 3 preguntas. 3 preguntas. Pero la cantidad de combinaciones que tienen son, creo que 200.000 combinaciones, una cosa así. Y las 3 preguntas que le hacen es del punto A al punto B, ¿cuál es el recorrido más corto para llegar del punto A al punto B? 3 preguntas de 3 zonas distintas de Londres. Para eso estudian 4 años. Lo que mostraba el estudio es que todos los taxistas de Londres tienen el circuito de lo que es lo temporoespacial agrandado, justamente por el trabajo que hacen y por el estudio que hacen. Y que cuando dejan de trabajar como taxistas, ese circuito se achica. Ese lugar del cerebro vuelve a como una persona que no utiliza todo el tiempo el cerebro para lo temporoespacial. Ahí descubrieron en el 2001 el concepto de plasticidad neuronal. El cerebro es plástico. Si lo entrenás, hace lo que vos le decís. Lo dejás de entrenar, deja de hacerlo. Lo que no somos plásticos somos nosotros. Nosotros somos rígidos, pero el cerebro es plástico. Y eso se descubrió gracias a este estudio de los taxistas de Londres. Y si relaciono el estrés y el entrenamiento, y yo quiero empezar a entrenarme mañana, ¿en qué me sugerís que empiece a entrenarme? Y tiene que ser una combinación de lo físico y lo psíquico, porque el estrés, la parte física, no hay nada que la compense. Si vos no haces ejercicio físico, no hay nada que diga, bueno, no hago ejercicio físico, pero como tal cosa o hago tal dieta que me va a compensar. La descarga física es a través de la descarga física, así que yo empezaría por el ejercicio físico, por meditación o algún tipo de respiración. Hoy se sabe que el nivel de oxígeno que se le pone al cerebro de determinada forma relaja la amígdala cerebral, que es el centro de las emociones. Así que cuando vos estás tenso y aprendés a respirar, en ese mismo momento es como si tu cerebro entrara en un spa. Se calma, como si te hubieran dado un balde de Ribotril, te hubieras tomado, quedás en un estado que uno dice, está en el medio de la montaña hace 6 años mirando el cielo, de esa forma. Y hoy se sabe esto, que la cantidad exacta de oxígeno hace que el cerebro se relaje. Entonces yo haría meditación, haría yoga, haría respiración, haría ejercicio físico y pondría la mente pensando un poco más de confianza en uno mismo y pensando que uno va a poder salir como ha salido en el pasado. Con esas 3 cosas que son rápidas, ya la mitad del camino lo tiene allanado. La verdad, nuestro tiempo se está acabando, pero me encantaría seguir charlando, así que te comprometo dentro de unos días seguir con este tema apasionante. Con todo gracias, gusto, Jorge. desde ya, muchas gracias, Celia.